Soy el maestro Rubén Lima Barranco del Instituto Tecnológico de Apizaco. Antes de entrar a la descomposición de una fuerza en 3 dimensiones, vamos a ver el sustento matemático lo más a fondo posible para que podamos resolver dichos problemas en 3 dimensiones. Para ello me voy a regresar a un problema en 2 dimensiones, que es muy típico, muy básico, pero que no por ello quita la esencia de toda la herramienta matemática que necesitamos. Voy a ir desarrollando un problema numérico a la vez que voy a ir explicando el sustento de fondo, de dónde salen todos la estructura que sostiene a dicha descomposición de la fuerza, que va siendo un cúmulo de conocimientos. Ya hablábamos que estamos en el cuarto semestre de la licenciatura de ingeniería y que necesitamos tener un soporte que nos mantenga ahí. La gente que se quedó en la secundaria no tendría el soporte de conocimientos para poder ahorita abordar un problema de este tipo. Necesitamos algo que nos sustente, que nos soporte. Esos conocimientos son los que tenemos que tener para poder llegar acá. Por eso las materias en la licenciatura tienen una secuencia, una cadena, que si no pasamos una materia no podemos avanzar a la siguiente. ¿Por qué? Porque es lo que necesitamos, es la base, es el sustento, es la estructura que nos sostiene a este nivel. Si algo no tiene una estructura, aunque haya llegado a ese nivel, pronto caerá. Entonces necesitamos tener esa estructura muy bien definida, muy clara, para poder abordar este tipo de problemas. Hoy lo voy a hacer en 2 dimensiones, apoyándome del video anterior, para que después demos el gran salto a la 3ª dimensión, pero entendiendo el sustento del cálculo. Si no, no podremos entender y haremos multiplicaciones, sumas, restas, divisiones, pero sin sentido. La idea de este video es que tengamos la herramienta de 2 dimensiones y cómo la vamos a ampliar a 3 dimensiones. Entonces, hemos puesto un ejemplo de una fuerza de 80 newtons. En ejemplos anteriores nos daban un triangulito, en este caso este lado vale 3, el lado vertical vale 3 y el lado horizontal vale 4. Por trigonometría, por el teorema de Pitágoras, entonces la diagonal vale 5. Que es el teorema de Pitágoras: 3 al cuadrado 9, 4 al cuadrado 9, 25, la raíz de 25, 5. Y ese triangulito, que puede ser así, que nos lo den en unidades simplemente así, unidades sin medida, o nos lo den en unidades de longitud, ese nos va a servir para hallar la dirección en la que actúa la fuerza. La dirección la hemos definido ya como el ángulo que forma respecto a un eje conocido. Generalmente el eje conocido es el eje X positivo, y entonces veníamos calculando el ángulo. Yo podía calcular este ángulo de este triangulito y decía yo cateto opuesto entre cateto adyacente con la función tangente. Y ese ángulo a su vez era este ángulo. Este ángulo que hoy lo vamos a llamar teta X, y a este ángulo lo vamos a llamar teta Y. Vimos en el video anterior, en la intro a las fuerzas en 3 dimensiones, que si yo conozco el ángulo teta X, teta Y y teta Z, es facilísimo calcular la componente de la fuerza en el eje X, en el eje Y y en el eje Z respectivamente. Nada más utilizábamos la función coseno y con eso era suficiente para hallar las componentes de la fuerza en cada eje. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Entonces hoy voy a calcular teta X
voy a calcular teta x, que como ya calculé la hipotenusa de este triangulito, lo puedo calcular con la función coseno. Y voy a calcular el ángulo teta x con la función coseno. Quedamos que este ángulo es el mismo que este ángulo. Ese es teta x y lo voy a calcular con la función coseno. Digo, coseno de teta x es igual cateto adyacente, que hoy vale 4, adyacente al ángulo, hoy vale 4 entre la hipotenusa que vale 5. Aquí lo he puesto en rojo, función coseno. Coseno de cualquier ángulo es igual cateto adyacente, el cateto que está junto del ángulo, que hoy vale 4, entre la hipotenusa que vale 5. Esa es la función coseno de este ángulo. Si yo quisiese hacer el de teta y por el método del paralelogramo, tengo y ahora este ángulo es teta y, ¿Qué me dice teta y? Cateto adyacente, que hoy vale 3, que es entre la hipotenusa que vale 5. Entonces diría yo, coseno de teta y es igual cateto adyacente 3 entre la hipotenusa que vale 5. Y ya tendría yo el coseno de teta y el coseno de teta x. El coseno de teta x vale 4/5 y el coseno de teta y que vale 3/5. Ya tengo la función coseno sin haber utilizado mi calculadora. Ya tengo el valor del coseno, que vale 4/5 en el eje x y 3/5 en el eje de las y. ¿Qué hacía yo? Entonces decía yo, mi vector fuerza es igual a su componente ni componente en el eje de las y. Vimos que la fuerza va hacia arriba y a la derecha, entonces si va a la derecha, su componente en el eje de las x es positivo, y si va hacia arriba, la componente en el eje de las y también es positiva. ¿Cómo la vamos a calcular? En el video anterior vimos que era multiplicar el coseno de teta x, por la magnitud de la fuerza. Hoy empezamos a separar conceptos. Dirección, magnitud y sentido. Sentido, dirección y magnitud. Por la magnitud de la fuerza, que la vamos a representar así, como el módulo. Como ¿qué tan grande es la fuerza? 80 newtons. Esta será la parte direccional y el sentido. En el eje de las y, coseno de teta y, por la magnitud de la fuerza, por el módulo de la fuerza. Recordando que la fuerza no es otra cosa más que un vector y que todo vector tiene que tener sentido. El sentido va a estar dado por el signo. El sentido va a ser arriba o abajo, es decir, positivo o negativo. El sentido va a estar dado por el signo. El sentido. La dirección hace referencia al ángulo. Teta x al ángulo. Teta y. Y de los dos, vean cómo, a diferencia como me lo enseñaron en la prepa, que me decían coseno siempre para la x y seno siempre para la y. Ahí viene la dificultad de aprendérnoslo de memoria, que no necesariamente el seno es para la y, podemos hacerla en función de coseno.
Entonces vean cómo esta parte, lo voy a pintar de morado, cómo esta parte me da la dirección. Esta parte es la que hace referencia al ángulo. Esta al sentido, los signos positivo y negativo. Positivo, negativo hace referencia al sentido. La dirección, la voy a poner de morado acá. La dirección vendrá dada por los cosenos. Ya vimos en el video anterior por qué se llaman entonces ángulos directores, porque me dan la dirección. Entonces teta X será el ángulo director y teta Y será un ángulo director. ¿Por qué director? Porque me va a dar la dirección del vector. Y finalmente, hemos hablado poco de la parte escalar. Dijimos que un escalar está definido por una cantidad que hoy vale 80 y una unidad de medida. Quedamos que el grupo es un escalar, 30 alumnos, 8 naranjas, 4 manzanas, son escalares. Y que los escalares los podíamos sumar como nos enseñaron en la primaria. Entonces, esta es la parte escalar de la fuerza. ¿Qué tan grande es? Los escalares solo me dicen eso. ¿Qué tan grande es? ¿Qué tan grande es? 80 newtons en el ejemplo de hoy. Puede ser 3 libras, puede ser 5 kilolibras, puede ser 8000 kilonewtons. Podemos tener otras unidades, pero nada más me están indicando grandeza, me están indicando cantidad, me están indicando qué tan grande es. En nuestro ejemplo, 80 newtons. Y ese lo vamos a representar con el módulo, que son las dos diagonales que lo encierran, y esa me va a indicar la magnitud. Qué tan grande es. Y juntos, todos estos, falta el punto de aplicación que lo vamos a reservar para la siguiente unidad, y juntos me forman un vector. Un vector que está representado por su sentido mediante los signos, con su dirección, el coseno del ángulo director, que se llamó en el video anterior coseno director. Se va a llamar coseno director porque me va a dar la dirección. Y finalmente la magnitud. ¿Qué tan grande es ese vector? En nuestro ejemplo, 80 newtons. Juntos, entre los tres, falta el punto de aplicación, que van a ser las 4 componentes de todo vector, me van a dar un vector que necesita una matemática especial a la que nos han enseñado desde la primaria, secundaria y prepa, que necesita un análisis diferente, que lo rigen leyes matemáticas diferentes y que por eso llevaron su materia de análisis vectorial, porque necesita reglas matemáticas diferentes. Entonces vamos a hacer uso de aquellas reglas que ya las vieron. Todo esto lo estoy haciendo como un retroceso, como un fortalecimiento a lo que ya saben de análisis vectorial. Entonces voy a descomponer mi fuerza, voy a descomponer la fuerza que se llama vector, es un vector, el vector fuerza lo voy a descomponer en sus componentes, en el eje de las X y en el eje de las Y. Quedamos que el vector va hacia arriba y a la derecha, al mismo tiempo que se está yendo arriba, se está yendo a la derecha, entonces le decimos más y más. En los dos será su sentido positivo. Ahora la parte direccional, coseno de teta X. Coseno de teta X lo voy a poner así, coseno de teta X, coseno de teta Y. Y la parte magnitud, la fuerza, 80 newtons. Y lo voy a poner así, 80 newtons. Y viene la parte importante del video de hoy. No he calculado el ángulo, no sé cuánto vale teta X en grados, minutos, segundos.
No sé cuánto vale teta y en grados, minutos, segundos, pero ya sé la relación que tiene con la función coseno. El coseno de teta x fue cateto adyacente, que vale 4, entre la hipotenusa, que vale 5. Entonces, sentido positivo, coseno de teta x, 4 quintos. 4 quintos, coseno de teta y, cateto adyacente, 3 quintos. Sin haber calculado el valor del ángulo en grados, minutos y segundos. Yo me fui directo a calcular el coseno del ángulo por 80 newtons, Y ya tengo las componentes de mi fuerza. La fuerza ya quedó descompuesta en sus componentes rectangulares. Vamos a ver cuánto es. 4 por 80 entre 5, 64 newtons en I, 64 newtons, siguiendo al vector dirección unitario en el eje de las X, 3 por 80 entre 5, más 48 newtons en el eje de las Y. Vamos a ver qué significa esto. Quedamos que el vector fuerza se está yendo a la derecha y hacia arriba. Mediante este triangulito, que ya igual hice énfasis, que generalmente van a ser de longitudes, mediante este triangulito me sirve, si van a ser longitudes, pueden venir en metros, en pies, en pulgadas. Voy a utilizar ese triangulito para calcular la dirección. La magnitud de la fuerza ya la tengo. Ese triangulito para calcular la dirección en la que actúa la fuerza. Vean cómo esta parte tiene la misma línea de acción. De hecho, la fuerza está encima de esta línea. No la puedo dibujar encima porque si no nos perderíamos de la parte del cálculo de esos 5. Ok, entonces la fuerza tiene una componente a la derecha que vale de esos 80 newtons, una parte 64 newtons van a la derecha. Y de esa parte de los 80 newtons, una parte va hacia arriba, que en este caso vale 48 newtons. He descompuesto mi fuerza en dos y hoy por primera vez sin calcular el ángulo en grados, minutos y segundos, y utilicé dos veces la función coseno de teta x y coseno de teta y. Si yo tengo el ángulo que forma la fuerza con el eje cualquiera, yo puedo calcular mediante la función coseno la componente de la fuerza en ese eje. Y también vamos a ir más a la esencia de la función coseno. Para eso he hecho la gráfica de la función coseno. Dice que la función coseno es el cateto adyacente entre la hipotenusa. ¿Qué pasa si yo tengo una circunferencia unitaria? Así se llama. Una circunferencia unitaria cuyo radio, que ahorita vamos a ver que se va a convertir en la hipotenusa, es igual a 1. Cuyo radio es igual a 1. Parte del origen, quedamos que el origen va a ser generalmente el eje de las X positivo, parte en el origen y va a ir girando, ya giró 90 grados, ya giró 180 grados, ya giró 270 grados, ya giró 360 grados. Va a estar en función de este ángulo.
se miden generalmente positivos en sentido contrario a las manecillas del reloj. Y decimos entonces, la función coseno del ángulo, vean cómo se va a transformar. Función coseno del ángulo es igual a cateto adyacente, y resulta que la hipotenusa se ha convertido, vean cómo al girar este ángulo, vean, estaba aquí en el origen y ha girado un ángulo llamado teta, que está entre 0 y 90 grados para nuestro ejemplo. Ha girado, estaba aquí, partió del eje X positivo y ha girado acá. La función coseno es igual cateto adyacente, y resulta que la hipotenusa hoy se ha convertido en 1. Entonces me queda directo. Todo número dividido entre 1 es el mismo número, y me queda que el coseno del ángulo es directamente el cateto adyacente si y solo si el radio vale 1. El radio de toda esta circunferencia, si vale 1, entonces el coseno del ángulo es directamente el cateto adyacente. Ya vimos que se llama adyacente al cateto que está junto de. Entonces vean, cuando he girado ese ángulo, este ángulo, todo este es mi cateto adyacente. Pero ¿qué pasa si sigo el giro? Toda va a ser la circunferencia unitaria. R va a valer 1. Sigo girando. Vean lo que le pasó a mi cateto adyacente. Ya se hizo más pequeño. Y si sigo el giro, ¿qué le va a pasar a mi cateto adyacente? Ya se hizo así de pequeño. Y llego al límite. ¿Y qué creen que le va a pasar a mi cateto adyacente? ¿Cuánto vale mi cateto adyacente? Vean cómo partí de acá, y este fue el cateto adyacente. Cuando he girado todo este ángulo, vean lo que le pasó a mi cateto adyacente. Cuando he girado todo este ángulo, vean lo que le pasó a mi cateto adyacente. Y cuando he girado 90 grados, vean lo que le pasó a mi cateto adyacente. Y sin utilizar una calculadora, puedo decir que el coseno de 90 grados es igual a ¿cuánto se redujo? Vean cómo se fue haciendo el cateto adyacente, cómo va girando el ángulo. El coseno de 90 grados vale 0. El coseno de 0 grados, ¿cómo será el coseno de 0 grados? ¿Cómo será el cateto adyacente cuando he girado 0 grados? He girado 0 grados. ¿Dónde está toda la hipotenusa? ¿Cuánto vale esto? Pues este cateto, cuando has girado 0 grados, vale 1. Es decir, el radio de la circunferencia está exactamente en el eje de las X. Entonces el coseno de 0 grados vale 1. El radio está en el eje de las X. Vean cómo va girando, ese va proyectando menos sombra. Le digo a mis alumnos, imaginemos a la función coseno como si pusiese yo una lámpara acá. Y es la sombra que proyecta en el eje de las X, según el ángulo que haya girado. Si ha girado 0 grados, esto va a ser invariable, esto no va a variar, siempre valdrá 1. ¿Cuánto de la unidad está sobre el eje de las X? Con mi lámpara veo y toda la unidad está sobre el eje de las X. Coseno de 0 grados es igual a 1. Giro y ya no está toda la unidad, ya perdió esta partecita. Entonces el coseno de este ángulo será menor que 1. Sigo girando y ya perdió toda esta parte. Ya no es la unidad la que está sobre el eje de las X, ya solo es esta parte, ha perdido esta. Estará menor que 1.
Sigue girando y cada vez proyecta menos sombra sobre el eje de las X, hasta cuando ha girado 90 grados, la proyección de sombra sobre el eje de las X es 0. Sigue el giro, he pasado de 90 grados, ya giré más de 90 grados y empieza a crecer en el eje de las X, pero negativo. Sigue el giro y sigue creciendo el cateto adyacente, que es este, en el eje de las X, pero negativo. Entonces, en este cuadrante, el coseno, la función coseno será negativa. En este cuadrante proyecta sobre el eje de las X positivo, será positivo. En este cuadrante proyecta en el eje de las X negativo, y en este cuadrante la función coseno será positiva. Cuando he llegado a los 180 grados, ¿cuánta de la circunferencia unitaria está sobre el eje de las X? Toda. 1, pero está en el eje negativo. Giro 270 grados, ¿y qué proyecta? ¿Qué sombra podía proyectar sobre el eje de las X? 0. Y de ahí pues he dado la vuelta completa. Coseno de 270 grados. Bueno, entonces aquí puedo utilizar un vector unitario auxiliar. Voy a tratar de introducir el concepto de vector lambda, que será el siguiente video, que veamos al vector lambda. ¿Cuál es este unitario? Ya vimos que la función coseno está basada en la circunferencia unitaria. Entonces, a este vector, a este triangulito lo voy a hacer unitario. Lo voy a escribir acá. Aquí tenemos que vale 3, que este vale 4 y calculamos que este valía 5. Si yo lo quiero hacer unitario, si yo hago ese triangulito unitario, ¿qué necesito hacerle a este 5 para que la dirección y coincida con un vector unitario de la fuerza? Aquí necesito ese vector unitario que tenga la misma dirección de la fuerza. Este será un vector que se va a llamar lambda y va a tener una característica. Va a ser unitario y tiene la misma dirección que la fuerza. Y vamos a ver para qué me va a servir que sea unitario. Está encima de la fuerza, más bien la fuerza está encima del vector unitario. Por ser más grande la fuerza está encima. No los puedo dibujar encima porque perderíamos la noción del dibujo, pero está encima. Aquí viene mi vector unitario que tiene la misma dirección que la fuerza. ¿Cómo voy a hacer a ese vector unitario si ahorita tiene 5? ¿Qué hacemos para que se reduzca 5 veces esa cantidad? Pues multiplicarla por 1/5. Cuando yo un vector lo multiplico por 2, el vector se hace en magnitud, mantiene su sentido, mantiene su dirección, pero en magnitud se hace 2 veces más grande. Si lo multiplico por 4, mantiene su dirección, mantiene su sentido, pero se hace 4 veces más grande. Si lo multiplico a mi vector por 1/2, ¿qué le pasará a mi vector en su magnitud? Pues se reduce a la mitad. Lo he multiplicado por 1/2. Si lo multiplico por 1/3, la magnitud que tiene se hará 3 veces más pequeña, manteniendo su dirección, manteniendo su sentido, pero su magnitud se hará 3 veces más pequeña. Hoy lo voy a multiplicar por 1/5, y entonces aquí vendrá mi vector lambda. Vendrá mi vector lambda que será unitario. Y a la hora que hice eso, sus catetos de este nuevo triangulito resulta que valieron 4/5 y 3/5,
y en la hipotenusa 5/5, es decir, 1 se volvió unitario, tal como tenemos la función coseno, unitario. Entonces, si yo de todo este vector, que son de longitudes, no olvidar, longitudes, las verdes, longitudes, de las longitudes, lo hago unitario en automático. Los catetos, pues este se hace también 5 veces más pequeño. Si valía 4, ahora vale 4/5. Si este valía 3, se hace 3/5. Y ese cateto en el triángulo unitario, ese cateto con la hipotenusa unitaria, en automático nos da la función coseno. Vean, en automático ya nos dio la función coseno sin necesidad de utilizar la calculadora. Si yo recurro al triángulo con hipotenusa unitaria, los catetos en automático son la función coseno. Porque la función coseno está basada en que esta longitud, que es la hipotenusa, sea unitaria. Y entonces puedo calcular fácilmente la descomposición de una fuerza en sus componentes rectangulares. 3/5 por la magnitud de la fuerza. Que en este caso son 80 newtons. Que van siguiendo, quedamos que son los sentidos, en este caso positivo, y que van siguiendo la dirección del vector unitario en cada eje. Ya vimos también que tenemos estos ejes, el eje Z, el eje X, el eje Y, y que sobre ellos hay un vector unitario llamado Y, un vector unitario llamado J y un vector unitario llamado K, que me indica que si ahí lo multiplico por 64, al vector unitario en el eje de las X llamado Y, lo multiplico por 64, ¿qué le va a pasar? Se va a hacer 64 veces más grande. Aquí está, 64 veces más grande. En la forma de escribirlo acá me está indicando eso. El vector unitario multiplícalo por 64 newtons y el vector unitario en el eje de las X se hará 64 veces más grande. Ahora, el vector unitario en el eje de las J está multiplicado por un escalar, por una magnitud con su unidad, por 48. ¿Qué le va a pasar a mi vector unitario en el eje de las Y? Se va a volver